Buenas tardes. Soy Maripaz García, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela y me ha correspondido hablarles a ustedes de la legítima en el derecho español, pero no en el Código Civil, asunto que ya ha tratado mi compañero el profesor Espejo, sino en los derechos civiles autonómicos. Aprovecharé también para hacer unas pequeñas reflexiones sobre si estos derechos civiles autonómicos pueden ayudar de alguna manera a reflexionar sobre la futura y posible modificación de la legítima del Código Civil que algunos desean. Para los que no conozcan el derecho español, es importante salir de un punto de partida que es un tanto peculiar. España, a diferencia de la mayoría de los estados europeos y de la mayoría de los estados de América Latina, no todos, digo que España es un estado plurilegislativo en materia de derecho civil. Es decir, coexisten varios derechos civiles en el Estado español. Y en concreto coexisten varios sistemas sucesorios en el derecho español. La explicación de esta coexistencia es una explicación histórica que radica básicamente en el fracaso de la codificación civil española en el logro de lo que era uno de los fines de la codificación, que era la unificación del derecho del Estado. Un código, un Estado, un único derecho. Pues bien, el proceso codificador civil español, que se alargó prácticamente durante todo el siglo XIX, no consiguió este objetivo. El Código Civil Español, publicado en 1889, logró hacerse precisamente porque se mantuvieron, eso sí, por ahora, es decir, de manera provisional, los desde entonces llamados derechos forales, es decir, una serie de peculiaridades que afectaban sobre todo al ámbito del régimen económico de los bienes del matrimonio y precisamente de las sucesiones. Es decir, se estableció un régimen sucesorio en el Código Civil, pero este régimen sucesorio era solo para una parte del territorio español y para una parte de los españoles, puesto que en determinados lugares donde existían derechos forales, su régimen sucesorio se mantenía por ahora, con carácter provisional. Y esta situación se mantuvo prácticamente hasta el segundo tercio del siglo XX, con el leve paréntesis de la Segunda República Española, que tampoco me puedo detener ahora en lo que significó. Lo cierto es que a partir del año 59, estas peculiaridades que se mantenían por ahora fueron recogidas en unos minicódigos, digámoslo así, que se llamaron compilaciones. La primera de las compilaciones, la del País Vasco, fue de 1959. La última, la de Navarra, de 1973. Y precisamente entre los años 1973 y 1974 se modificó el título preliminar del Código Civil español precisamente para dar carta de naturaleza definitiva a estas peculiaridades forales. A partir de su reflejo y de su consolidación en estas compilaciones, las peculiaridades forales dejaban de ser provisionales y pasaban a ser definitivas. Muy pocos años después, en el año 1978, se publica la Constitución española. España se constituye entonces en un Estado democrático y de derecho, y su norma fundamental, la Constitución de 1978, establece las reglas del juego del nuevo régimen político y jurídico. Y entre estas reglas del juego está la descentralización, no solo administrativa,
sino política, de tal suerte que las entidades territoriales, denominadas ahora comunidades autónomas, tienen sus propios parlamentos y pueden hacer sus propias leyes. Con lo cual, la Constitución necesita hacer, y lo hace, una distribución de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Y entre esta distribución, en el marco de esta distribución, se sitúa el artículo 149, regla octava, que dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. Legislación civil, pero añade, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde exista. Añade además una segunda parte en la que se establecen una serie de materias que en todo caso corresponden al Estado, materias entre las que no está el derecho sucesorio ni consiguientemente el régimen de legítimas. Entonces, fíjense ustedes, el Estado tiene competencia exclusiva en legislación civil, pero eso no impide que allí donde exista las comunidades autónomas puedan conservar, modificar y desarrollar su derecho civil propio, al menos en una, digamos, interpretación primera literal del precepto. ¿Qué ha sucedido a lo largo de estos más de 40 años desde la publicación de la Constitución? Pues que efectivamente las comunidades autónomas, los entes territoriales que tenían compilaciones forales, han desarrollado, no solo conservado, sino desarrollado su derecho civil propio, o si prefieren, han ejercitado esta competencia en materia de legislación civil. Algunas de una manera más exhaustiva y otras en menor medida, pero todas lo han hecho en materia de derecho de sucesiones, todas aquellas que tienen competencia, todas aquellas allí donde existía derecho civil, expresión que tampoco es para nada clara, después incluso de 40 años de jurisprudencia constitucional, pero que en todo caso sí afecta a las comunidades autónomas que tenían compilaciones. Les decía hace un momento que entre aquellas peculiaridades forales de raigambre histórica estaba el derecho de sucesiones. Todas ellas, todas las compilaciones recogieron peculiaridades en materia de sucesiones. El derecho de sucesiones era parte fundamental de la legislación civil foral preconstitucional. Y por tanto, más allá de unas interpretaciones más restrictivas o menos restrictivas, está claro que el derecho de sucesiones de las comunidades autónomas que lo tienen es susceptible de ser conservado, modificado y desarrollado por nuevas leyes que ahora serán leyes autonómicas que, como les he dicho, lo han hecho. Todas lo han hecho. Todas han modernizado su legislación sucesoria y, consiguientemente, sus legítimas. Las legítimas que les voy a mencionar, el sistema legitimario que les voy a mencionar muy por encima en los próximos minutos, está todo modernizado, modificado, reformado. Y esto ya es una de las diferencias que tienen en relación con el sistema del Código Civil que les explicó mi compañero y que con algunas modificaciones más o menos deslavazadas sigue siendo sustancialmente el mismo de 1889. Y dirán ustedes, bueno, y esta pluralidad de regímenes sucesorios, que conlleva una pluralidad de regímenes legitimarios, como van a ver ustedes, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se coordina? ¿Cómo saben ustedes que les corresponde uno u otro derecho sucesorio? Pues bien, a día de hoy, como seguramente muchos de ustedes saben, existe un reglamento de la Unión Europea
que es el número 650/2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones, a la aceptación y a la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, conocido como Reglamento Europeo de Sucesiones, que dice, que evidentemente vincula a España como país de la Unión Europea, y que dice: los Estados miembros que comprendan varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en materia de sucesiones, varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en materia de sucesiones, nuestras comunidades autónomas, no estarán obligados a aplicar el presente reglamento a los conflictos de leyes que se planteen exclusivamente entre dichas unidades territoriales. Luego, el reglamento no obliga al Estado español a aplicar el derecho conflictual, el derecho internacional privado contenido en el reglamento a nuestro régimen interno, a nuestro régimen de derecho interregional. ¿Cuál es, pues, la normativa aplicable? Bueno, pues no estamos obligados a aplicar el reglamento, podríamos hacerlo, pero hasta ahora no lo hemos hecho. Se conserva para el ámbito interregional el sistema del artículo 9.8 del Código Civil Español. Perdón. Según este artículo, la sucesión por causa de muerte se regirá por la Ley Nacional del Causante. Existe otro artículo en el Código Civil, en concreto el artículo 16, que dice que cuando el conflicto sea interregional, que es el caso que nos ocupa, acuérdense ustedes cómo resolvemos los conflictos internos entre este conjunto de regímenes sucesorios distintos. La sucesión por causa de muerte se regirá por la Ley Nacional del Causante. El artículo 16 dice que a efectos internos esa ley nacional ya no es la ley de la nacionalidad, todos somos españoles, sino la ley de la vecindad civil. La norma de conflicto se rige por el criterio de la vecindad civil. Por tanto, es la vecindad civil del causante de la sucesión la que dice el régimen sucesorio que le es aplicable a su sucesión, la ley que le es aplicable a su sucesión. Si una persona muere con vecindad civil gallega, se le aplicará el régimen sucesorio de la Ley de Derecho Civil de Galicia. Si muere con vecindad civil aragonesa, se le aplicará el régimen sucesorio de Aragón. Y si muere, por ejemplo, con vecindad civil común, es cuando se le aplicará el Código Civil. Sin embargo, dice también el precepto, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento, la ley sucesoria anticipada, la que se tenía, piensen, la vecindad civil que se tenía cuando se hizo el testamento o el pacto, conservarán su validez aunque sea otra la ley que rija la sucesión, aunque fallezcas con otra vecindad civil, con un régimen sucesorio distinto. Si bien las legítimas se ajustarán en su caso a esta última, siempre habrán de respetarse las legítimas de la ley sucesoria, aunque hubieras hecho el testamento conforme a las legítimas de la ley sucesoria anticipada. Además, los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes. Ven ustedes que la legítima se menciona 2 veces en este precepto. Y ven ustedes que el precepto plantea sustancialmente el problema, entre otros, que se suscita cuando, como les dije, la ley sucesoria, aquella con la que fallece el causante, la vecindad civil del causante, ha cambiado desde el momento en que hace el testamento o hace el pacto y el momento en el que fallece. La ley sucesoria anticipada, la que utilizó en su momento para hacer el testamento o el pacto, es distinta de aquella en la que fallece. A día de hoy, el 9.8, tal y como está configurado, al exigir que se respete siempre
la legítima de la ley sucesoria, en realidad, y no puedo detenerme a explicárselos con detalle, pero seguramente que ustedes lo intuyen, está favoreciendo los sistemas legitimarios más rígidos en detrimento de los sistemas legitimarios más pequeños, más flexibles o más débiles. De tal suerte, porque claro, un sistema débil siempre, un sistema fuerte siempre respeta una legítima más pequeña. Un sistema más flexible o más débil no respeta una legítima más fuerte. Con lo que a día de hoy, este 9.8 favorece al sistema del Código Civil. Obliga a respetar la legítima de la ley sucesoria, que si es la ley del Código Civil, convierte seguramente en contrarios al sistema legitimario del Código Civil todos aquellas disposiciones voluntarias que se hicieron no en vistas a esta legítima, sino en vista a la legítima de cada una de las comunidades autónomas. En fin, esta situación hace que algunas personas que no quieren respetar o que no desean o que no lo consideran o que no les parece bien un sistema legitimario rígido y fuerte como es el del Código Civil puedan plantearse hacer su testamento de conformidad con otra ley sucesoria y fallecer de conformidad con otra ley sucesoria, para lo que con esa ley sucesoria de la legítima más débil, para lo que necesita cambiar de vecindad civil, si tienen vecindad civil común. Y se ha planteado si estos cambios de vecindad civil en realidad son fraudulentos. Es decir, si a alguien de vecindad civil común, de Burgos, por ejemplo, adquiere la vecindad civil navarra, porque ha vivido toda su vida en Burgos y adquiere la vecindad civil navarra, porque muriendo navarro, pues puede eludir la legítima del Código Civil tan amplia. Puede prácticamente, como vamos a ver a continuación, tiene absoluta libertad de testar. Y aunque hay alguna sentencia que dice que sí, la verdad es que los expertos en esta materia consideran que no es esta la respuesta acertada. Cambiar de vecindad civil es una posibilidad que da el ordenamiento jurídico español y que es perfectamente lícita. Otra cosa es que para cambiar de vecindad civil hay que respetar los requisitos y las exigencias que tiene el ordenamiento para que se produzca este cambio, que esto es vivir con una residencia continuada y habitual en un determinado territorio 10 años o vivir 2 años y hacer la declaración de que tienes que cambiar, de que quieres cambiar de vecindad. Si cumples estos requisitos, no hay fraude alguno, no debe considerarse que hay fraude alguno. Otra cosa es que no cumplas estos requisitos y que pretendas que has cambiado de vecindad civil, en cuyo caso podrá haber simulación de residencia u otras cosas, pero no fraude de ley. Bien, pues una vez dicho de una manera muy sucinta y seguramente no del todo exacta el régimen de derecho interregional en materia de legítimas, voy a pasar a explicarle las legítimas en los distintos sistemas sucesorios españoles. Y hay que comenzar diciendo que no hay una legítima española. Es más, la legítima es muy característica de cada uno de los sistemas sucesorios de cada uno de los territorios españoles. La legítima otorga un carácter propio a los distintos sistemas sucesorios coexistentes en el complejo ordenamiento jurídico español. Y además ni siquiera hay muchas notas comunes entre las distintas legítimas de los distintos territorios. Prácticamente solo hay dos, que se trata de una limitación a la libertad dispositiva del causante y que se trata de una expectativa o de un derecho subjetivo con distinta naturaleza y alcance de determinados parientes del causante. Antes de que fallezca el causante es una expectativa, una vez que fallezca un derecho subjetivo. Pero como vamos a ver, muy distinto en unos territorios que en otros. En todo caso, y lo repito una vez más, aunque ya lo he dicho, en todos los casos y por una u otras razones, a día de hoy, las legítimas de los derechos civiles autonómicos son todas ellas más flexibles o, si se prefiere,
más débiles que las del Código Civil español. Y voy a comenzarles a darles unas pautas muy elementales sobre cada una de las legítimas de los distintos territorios. Y me fijaré solamente en los datos que me parece más importantes o más peculiares y que nos pueden también ayudar en esa última reflexión con la que terminaré mi intervención en relación con las posibles modificaciones de la legítima del Código Civil. Comienzo por el Código Civil de Cataluña, una comunidad autónoma que ha desarrollado su propio derecho civil hasta el punto de hacer un código civil propio, distinto del Código Civil español, y que pues no acude a este con carácter supletorio en ningún caso, porque en los casos en los que se aplica el Código Civil español en Cataluña, en aquello que no es competente la comunidad catalana. Bien, las características fundamentales de la legítima catalana, siguiendo al profesor Baquer-Aloy, son dos. Su extensión a un cuarto del valor de la herencia, que es además la cuantía tradicional desde al menos el siglo XVI en el derecho catalán, y su naturaleza crediticia, su naturaleza de pars valoris. Es, por supuesto, una atribución legal de carácter imperativo, no es disponible por el causante porque es imperativa y solamente el causante puede privar de ella sus legitimarios por una causa legal y cumpliendo los requisitos formales que exige la figura de la desheredación. En breve volveré sobre la desheredación en el derecho catalán. ¿Quiénes son legitimarios en el derecho catalán? Según esos artículos que están ustedes viendo en la diapositiva, el 451.3 y el 451.4 del Código Civil de Cataluña, son legitimarios los hijos del causante. Pueden estar representados por sus respectivas estirpes en caso de premoriencia, desheredación justa, indignidad o ausencia. A falta de estos legitimarios de primer nivel, los padres del causante, padre o madre, padre y madre, los progenitores del causante, por mitad si ambos sobreviven al causante o íntegramente si solo sobrevive uno o concurre otra circunstancia que extinga el derecho de legítima del otro. Por consiguiente, el cónyuge viudo no es legitimario en el derecho catalán, aunque tanto él como el miembro sobreviviente de la pareja estable tiene otros derechos. No tiene legítima, pero tiene otros derechos, unos de naturaleza sucesoria, por ejemplo, la cuarta vidual, y otros de naturaleza familiar, como el derecho al año de viudedad. Pero legitimario no es. El Código Civil catalán establece que el causante puede atribuir la legítima a título de herencia, legado, donación o atribución particular en pacto sucesorio. El cálculo de la legítima se hace a través de las habituales operaciones de valoración del caudal relicto más el donato. Han de computarse las donaciones hechas por el causante en vida. Pero desde 2008 no se computan todas las donaciones hechas por el causante. Se computan todas las que sean imputables a las legítimas, sí, pero no todas las realizadas a sujetos no legitimarios. En este último caso, las realizadas a no legitimarios, solo son computables las efectuadas en los 10 años anteriores al fallecimiento del causante. Lo que obviamente, al no tenerse en cuenta en la base del cálculo, significa una reducción de la legítima. Les he dicho hace un momento que les voy a mencionar la desheredación. El causante puede privar de la legítima, legitimario con derecho a ella a través de la figura de la desheredación, como todos ustedes saben. En el caso catalán, esta desheredación que para ser justa tiene que corresponderse con una de las causas tipificadas de la ley. En Cataluña, esta desheredación se puede producir en testamento, codicilio o pacto sucesorio. Y desde el año 2008, el Código Civil catalán introduce una novedosa causa de desheredación que pretende atender a una realidad sociológica cada vez probablemente
desgraciadamente más habitual en las sociedades modernas. Es causa de desheredación en Cataluña la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el legitimario si es por una causa exclusivamente imputable al legitimario. Esto es, la falta de relación manifiesta, continuada e imputable exclusivamente al legitimario puede ser utilizada por el causante para desheredar a su hijo, por ejemplo. Esto evidentemente, como les digo, obedece a realidades sociológicas de todos conocido, en las que se producen pues, abandonos, distanciamientos, ausencia, malísima relación o ausencia total de relación entre determinados padres y determinados hijos, por ejemplo. Parece sensato que cuando haya sido el legitimario el causante de esta situación, pues el causante pueda utilizarla como causa de desheredación. Pero no deja de ser un cierto semillero de pleitos, porque cuando hay ausencia manifiesta y continuada de relación, la prueba de esto no es tan fácil, y sobre todo la prueba de que no es tan fácil es cuando una falta de relación es exclusivamente imputable al legitimario. Las relaciones humanas son complejas y la exclusiva imputabilidad o imputación a una de las personas insertas en la relación no es tan fácil de probar, con lo cual muchos pleitos sobre esta materia están servidos, lo cual no quiere decir que no obedezca a una realidad social evidente. Paso entonces a las Islas Baleares. Fíjense, la compilación les he hablado sobre todo en relación con Cataluña de modificaciones procedentes del año 2008, aunque hay alguna modificación puntual posterior, pero el régimen general es de 2008. Las Islas Baleares, su compilación es de 1990, pero la reforma de 2017 ha incidido bastante también en el régimen sucesorio. Fíjense de qué años les estoy hablando. Esto tiene relación con lo que les decía antes de la modernización de los derechos civiles autonómicos en la materia que ahora nos ocupa, en contraste con el sistema del Código Civil español. Bueno, pues si ya es complejo entender que en derecho civil español hay una plurilegislación en materia de sucesiones y en materia de legítimas, pues en concreto, tengo que decirles que en las Islas Baleares, y son pequeñitas, hay una plurilegislación civil balear dentro de la plurilegislación civil española. Es decir, hay un derecho para Mallorca y Menorca, hay un derecho sucesorio y hay una legítima para Mallorca y Menorca, y hay otro sistema legitimario para las llamadas Islas Pitiusas, Ibiza y Formentera. En el derecho de Mallorca y Menorca, la legítima atribuye derecho a una porción del haber hereditario y debe ser pagada en bienes de la herencia. Recuerden ustedes que en Cataluña era pars bonoris, aquí pars valoris, perdón, aquí es pars bonorum, una parte de la herencia como regla general. Ya no se parecen el catalán y el balear. Son legitimarios los hijos y descendientes, tanto por naturaleza como adoptivos, los padres y el cónyuge viudo, al que se equipara el miembro de la pareja sobreviviente. Por tanto, aquí el cónyuge viudo sí es legitimario, como en el Código Civil, y a diferencia de Cataluña. La legítima de los descendientes es variable en función del número de descendientes. Es una determinada porción si son 4 o menos de 4 y otra determinada porción si son más de 4. La legítima de los padres es la cuarta parte y la del viudo, que no esté separado o en trámite de separación, es también variable y es una legítima en usufructo. En esto coincide con el Código Civil. Es peculiar del derecho mallorquín, históricamente, y ahora también del de Menorca, la institución de la definitio. La definitio es un pacto sucesorio que ha de ser formalizado en escritura pública por el cual los descendientes futuros legitimarios pueden renunciar a todos los derechos sucesorios o únicamente a la legítima que en su día pudiera corresponderles en la sucesión
de sus ascendientes de vecindad civil mallorquina o menorquina desde 2017. Es decir, en contemplación de alguna donación, atribución o compensación. Es decir, cabe una renuncia a la legítima, incluso a la totalidad de la sucesión legal, a cambio de una atribución en vida. Y esto lo diferencia claramente del Código Civil, cuyo artículo 816 no permite la renuncia anticipada a la legítima. Les he dicho que en Ibiza y Formentera el régimen no es idéntico. Y no lo es porque no es pars bonorum, es pars valoris bonorum. El cónyuge viudo no es legitimario, y en eso coincide con el catalán y se aparta del régimen de sus islas vecinas. Y hay una figura muy similar a la definitio, pero que se llama finiquito de legítima. Es decir, que también es posible la renuncia anticipada. Existe primero una resolución y después una sentencia del Tribunal de Justicia muy interesante, en la que no vamos a entrar aquí, sobre si un extranjero residente en Mallorca puede hacer o no puede hacer una definitio. La siguiente comunidad autónoma de la que les voy a hablar es Galicia, en concreto del régimen de la Ley de Derecho Civil de Galicia, que procede del año 2006. Desde el año 2006, después de la Constitución, Galicia tuvo una primera ley de 1995, que ya estableció un régimen legitimario propio, pero en el 2006 experimentó un desarrollo todavía mayor y un mayor distanciamiento del régimen del Código Civil. La legítima del Código Civil de la Ley de Derecho Civil de Galicia es del tipo pars valoris, esto es un mero derecho de crédito frente al heredero. En Galicia son legitimarios los hijos y descendientes de hijos premuertos, justamente desheredados o indignos, y el cónyuge viudo no separado legalmente o de hecho. Además, por remisión de la disposición adicional tercera de la propia ley, se asimila al cónyuge viudo el sobreviviente de una pareja de hecho que esté inscrita en el registro de parejas de hecho de Galicia y que haya manifestado su voluntad expresa de que quiere equipararse al cónyuge. Por tanto, en derecho civil gallego no son legitimarios los ascendientes, ni los padres, ni por supuesto los ascendientes de un grado más lejano. La legítima global de los descendientes es una cuarta parte del valor del haber hereditario líquido, cuarta parte como derecho de crédito del haber hereditario líquido, que se dividirá entre los hijos o sus estirpes para determinar la legítima individual. Por su parte, la legítima del viudo y en su caso de la pareja inscrita es un usufructo vitalicio, si bien su extensión es la cuarta parte del haber hereditario líquido si concurre con descendientes del causante y de la mitad si no se produce esta concurrencia. Ahora bien, el causante puede atribuir a su viudo su legítima en propiedad, los herederos pueden conmutar su derecho por otro en propiedad y sobre todo, y esto es muy característico y muy habitual entre los matrimonios gallegos, se permite en el derecho gallego la atribución voluntaria en testamento o pacto sucesorio del usufructo vitalicio de la totalidad de la herencia al otro cónyuge. Atribución voluntaria que de producirse y se produce con mucha frecuencia, por supuesto, que satisface la legítima porque va más allá de la cuota legitimaria, y que además significa un gravamen para la legítima de los descendientes eventualmente existentes que no tienen más remedio que soportarlo, y en esto se diferencia, como también seguramente que recuerdan de la exposición de mi compañero el profesor Espejo, de la legítima del Código Civil
que no admite gravamen. De una manera un tanto similar a lo que les decía del derecho mallorquín y del derecho balear en general, el derecho gallego reconoce la posibilidad de renuncia anticipada a la legítima a través de un pacto que se llama el pacto de apartación. El pacto de apartación permite al apartante, esto es al futuro causante, adjudicar a un legitimario, a un posible legitimario, a un legitimario que todavía tiene la expectativa de ser legitimario, puesto que el causante vive, le puede adjudicar cualquier bien o derecho en pago de la renuncia irrevocable a su legítima. Y también, si así lo pactan, a su porción en la herencia intestada. Además, una vez abierta la sucesión, el apartado hace número para el cálculo de las legítimas. Para el cálculo de las legítimas es un legitimario más y sin embargo ya no va a recibir nada porque ya lo recibió en vida, lo que significa que la parte que le hubiera correspondido como legitimario en realidad lo que incrementa es la parte de libre disposición, aumenta la libertad de testar del causante. La legítima también en derecho gallego puede ser satisfecha por cualquier título, herencia, legado o donación y, en todo caso, el legitimario, si no ve satisfecha su legítima, puede ejercitar la acción correspondiente, pero será siempre un mero acreedor. Como regla general, y salvo que el testador hubiera asignado al legitimario bienes determinados, los herederos pueden, por unanimidad, optar entre pagar la legítima en bienes hereditarios o en metálico, aunque sea extrahereditario, elección que queda a la mera conveniencia o interés de los herederos. Como ven, una legítima muchísimo más flexible que la del Código Civil. Vamos pues con Aragón. Su Código de Derecho Foral es del año 2011. Aquí hay una peculiaridad que hasta ahora no hemos visto en las legítimas que hemos señalado hasta ahora. La legítima aragonesa es una legítima de carácter colectivo y los legitimarios son los descendientes del causante. ¿Qué quiere decir esto? Pues miren, les leo el artículo 486 del Código de Derecho Foral de Aragón. La mitad del caudal fijado conforme al artículo 489 debe recaer en los descendientes de cualquier grado del causante, que son los únicos legitimarios. Legitimarios, los descendientes. Esta legítima colectiva puede distribuirse igual o desigualmente entre todos o varios de tales descendientes, o bien atribuirse a uno solo. Si no se ha distribuido o se ha atribuido de otra manera, la legítima colectiva se entiende distribuida entre los legitimarios de grado preferente conforme a las reglas de la sucesión legal. Luego, los legitimarios son el conjunto de los descendientes, en principio los de grado preferente serían los hijos, y se respeta el derecho de legítima con que se atribuya a uno solo de ellos o a varios de ellos, pero no necesariamente a todos, ni mucho menos a todos a partes iguales. Por consiguiente, ni los ascendientes ni el cónyuge viudo son legitimarios en derecho aragonés, aunque es verdad que el viudo aragonés tiene un derecho de naturaleza familiar y no sucesoria de extraordinaria potencia, conocido como usufructo de viudedad, que nace con la celebración del matrimonio, es un derecho expectante mientras dura este, recae sobre la totalidad de los bienes del premuerto y supone un gravamen sobre la legítima de los descendientes permitido por la ley. Dirán, bueno, estas características eran las del usufructo gallego. Bueno, el usufructo gallego es un usufructo de naturaleza sucesoria. Esto es un derecho de naturaleza matrimonial. En todo caso, insisto que probablemente la peculiaridad más fuerte del derecho aragonés es el carácter colectivo de la legítima, que, como vamos a ver dentro de un momento, en cierta medida ha sido, no digo copiado o ha inspirado la reforma del derecho vasco, y que le da al testador una enorme flexibilidad para decidir entre aquel de sus descendientes que considera, digamos, merecedor de la condición de legitimario.
Navarra. Pues su última modificación es todavía más reciente porque es del año 2019. Y aquí encontramos otra de las grandes peculiaridades. Recuerden que antes, cuando les puse un ejemplo, les hablé del señor de Burgos que se hacía navarro. ¿Por qué? Porque la legítima navarra es una legítima meramente formal. Basta con que el disponente cumpla el trámite de mencionar a los hijos, o en su defecto a los descendientes, que son los únicos legitimarios, para que se considere respetada su legítima. Basta con que los nombre, no hace falta que les deje nada. Desde el año 2019, además, los legitimarios pueden ser designados de cualquier modo, incluso de manera colectiva, y no es precisa ningún tipo de designación de naturaleza formal, de tal suerte que se considera que en Navarra existe un régimen de libertad de testar, puesto que no hay legitimarios a los que necesariamente tengas que atribuirle de manera forzosa nada, ni un derecho de crédito, ni una parte de los bienes. El viudo, como he dicho, solo son legitimarios los descendientes, no es legitimario, pero también tiene un derecho, digamos que similar al aragonés, de carácter familiar, se llama en este caso usufructo de fidelidad, que recae sobre los bienes y derechos que al premuerto pertenecían en el momento del fallecimiento, con unas pocas exclusiones, derecho que también puede corresponder al miembro sobreviviente de la pareja, si bien en este caso solo cuando le hubiese sido otorgado por el causante, porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que afecta a la ley navarra en materia de parejas de hecho y que consideró inconstitucional las atribuciones legales que no habían sido, digamos, consentidas. En general, no solo en materia sucesoria, los derechos atribuidos a las parejas de hecho que no tuvieran naturaleza voluntaria. Y termino hablándoles del País Vasco, de la legítima vasca, que además ha sido, no ya modificada, ha sido totalmente, les voy a decir casi creada, una reforma absolutamente profunda que ha cambiado la faz del derecho de sucesiones vasco en el año 2015. Hasta el año 2015 no existía un sistema sucesorio vasco, ni por supuesto un sistema legitimario vasco. En gran parte del País Vasco, en una parte importante del País Vasco, se aplicaba el Código Civil. Pero en el año 2015 se establece un sistema legitimario de naturaleza vasca. Ya no se aplica el Código Civil en esta materia. Y en este sistema el legislador ha respetado algunas especialidades tradicionales de algunos lugares concretos, de algunas comarcas concretas, o no, o de algunos territorios concretos. La más característica es la troncalidad vizcaína, que es un régimen troncal, como su propio nombre indica, no es una legítima, pero es una atribución forzosa en la que no voy a entrar. Ha respetado la libertad de testar ayalesa en la comarca de Ayala, libertad absoluta de testar, ahora se la mencionaré, y también unas pocas previsiones especiales en materia, en relación con el caserío guipuzcoano. Dice el profesor Galicia Aizpurúa que se trata de un sistema de legítima colectiva, como el aragonés, se ha establecido un sistema de legítima colectiva únicamente en favor de los descendientes y solo por 1/3 del caudal. La elección por la legítima colectiva, que no tiene tradición vasca, es que se ha considerado que favorece la flexibilidad por parte del causante, de dar cierta flexibilidad al sistema, que puede tomar en consideración por distintas razones a quien quiere y a quien no quiere designar como su legitimario, como sus legitimarios, y además entienden también que puede favorecer la transmisión indivisa de las pequeñas empresas familiares usuales en el sistema económico vasco. También aquí se reconoce al cónyuge viudo o miembro sobreviviente de la pareja
de la pareja de hecho una cuota legitimaria en usufructo y además un derecho de habitación sobre la vivienda familiar. Les he dicho que en una comarca concreta, en el Valle de Ayala, existe un sistema de absoluta libertad de testar. Ni esta legítima colectiva ni ninguna. Los que ostenten la vecindad civil local ayalesa pueden disponer libremente de sus bienes como quisieren y por bien tuvieren. Por testamento, por donación, por pacto sucesorio, a título universal o singular, apartando a sus legitimarios con poco o con mucho. Los legitimarios que pueden ser apartados son los mismos que hemos mencionado, el descendiente y el cónyuge viudo o el miembro superviviente de la pareja de hecho. Y el apartamiento puede ser expreso o puede ser tácito. Con estas pinceladas tan escasas, tan precipitadas, no sé si he conseguido transmitirles, espero que sí, la enorme complejidad del sistema del ordenamiento jurídico español en materia de legítimas y la enorme heterogeneidad de cada una de las legítimas. El hecho de que uno muera con una u otra vecindad civil determina una ley sucesoria tan distinta como estas que les he mencionado. Pero esto es una realidad que los españoles tenemos perfectamente asumida y con la que trabajamos diariamente y que no nos resulta tan extraña como a primera vista pudiera parecer. Lo que sí me parece que es interesante reflexionar es cómo estos distintos modelos legitimarios, tan distintos entre sí, todos ellos de factura más extensa o menos extensa, reciente, pueden servirnos como modelos para una idea que está en la mente de la mayoría de los especialistas en derecho de sucesiones que trabajan con el derecho español, que es la necesidad de cambiar el régimen legitimario del Código Civil. Se dice que tal y como está ahora la legítima en el Código Civil, básicamente 2/3 en el caso de la legítima de los descendientes, bueno, y otras peculiaridades que no voy a repetir porque ya las ha explicado mi compañero, que ya he mencionado más veces, bueno, pues que es una legítima que no se acomoda a las necesidades de la sociedad actual, que era para otro tipo de familias más propias del siglo XIX, pero que no se corresponden con las necesidades de hoy. Básicamente los hijos de hoy gastan el patrimonio de sus padres a lo largo de toda su vida y no les parece a muchos sensato que puedan seguir, a pesar de ello, teniendo derecho a 2/3 de este patrimonio sin que los padres puedan a lo mejor utilizarlo para favorecer a otras personas a las que están más agradecidas o a las que les deben los cuidados, etcétera, etcétera. Así que la opción más radical y que tiene no pocos valedores y con no pocas razones es que se suprima la legítima en el Código Civil. Que se suprima y se establezca un sistema de libertad de testar absoluto al modo ayalés o al modo navarro o incluso más, ni siquiera con mención de legítima formal, al modo anglosajón. Aquí se ha suscitado la cuestión de si el establecimiento de la supresión de la legítima en el Código Civil puede ser incluso contraria a la Constitución. Les recuerdo que hay una sentencia del Tribunal Constitucional alemán que ha entendido que la supresión total de la legítima en Alemania pues, es contraria a la Constitución porque puede ser contraria a la protección de la familia y al derecho de propiedad. Bien, la mayoría de los autores españoles consideramos que un sistema de libertad de testar, al menos si mantiene la legítima formal al modo navarro, no es inconstitucional. Que caben en la Constitución todos los sistemas jurídicos españoles, tal y como están ahora, tal y como han estado históricamente, que la Constitución los sancionó, y que si es constitucional la libertad de testar en Navarra y en Ayala, evidentemente también lo sería en el trozo de país sometido al Código Civil.
En todo caso es mayoritaria, yo creo, la tesis que dice que una institución de la raigambre, de la historia y ¿por qué no decirlo?, de la idiosincrasia de la mayor parte de las familias españolas, como es la legítima, pues no es necesario suprimirla. De hecho, no está suprimida en ninguno de los regímenes que les he mencionado, ni en ninguno de los sistemas de nuestro entorno que la han tenido tradicionalmente. Así que la doctrina opta más por su flexibilización. La mayoría cree que se debe de convertir en un derecho de crédito, que basta ya de que unas veces sea pars bonorum, otras pars valores bonorum, otras pars valori, y que hay que establecer al modo de la mayor parte de los casos que les he mencionado, por ejemplo el gallego, por ejemplo el catalán, un mero derecho de crédito. Que los legitimarios, pues también hay que cuestionarse si tienen que seguir siendo legitimarios todos los que son ahora, les recuerdo, los descendientes los ascendientes y el cónyuge viudo. No son pocas las voces que abogan por eliminar a los ascendientes de las personas legitimarias, como lo está, por ejemplo, como les dije, como es el caso gallego, como les dije, y aragonés también. Eliminación que suscita si en casos especiales no sería necesario establecer un derecho de alimentos cuando, por ejemplo, el causante, pues el patrimonio del causante daría para ello y los ascendientes están en situación de necesidad. Pero bueno, esta es una primera idea. En relación con los descendientes, digamos los legitimarios natos, desde luego se aboga por la disminución de la cuantía. Los 2/3 parecen exagerados y además la mayoría tampoco es partidaria del mantenimiento de la mejora, porque básicamente por su complejidad. Lo que contrasta con otros autores, o en algunos casos los mismos, que abogan por una legítima colectiva, que en realidad juega con parámetros similares a los que juega la mejora. Lo que sí se cree es que se debe facilitar su pago en metálico, incluso hereditario, por supuesto, y que se debe facilitar la desheredación. Y aquí está también en el debate y está también en el Tribunal Supremo, puesto que ha llegado ya varios casos de abandono de los padres o de falta de relación con los padres. Está en el debate si las causas de desheredación deben aumentar y en concreto si se debe establecer una causa de desheredación similar a la catalana, esto es, que la falta, la ausencia de relación imputable al legitimario exclusivamente pueda ser causa de desheredación. Actualmente el maltrato de obra es causa de desheredación en el Código Civil Español, pero el Tribunal Supremo ha interpretado en los últimos años este término de una manera muy amplia, de tal manera que situaciones no tanto de ausencia de relación como, digamos, de abandono, porque aquí hay muchos matices, pues entrarían también en el concepto. En todo caso, desde luego no se corresponde con la idea de la interpretación estricta de las causas de desheredación, con lo cual sí sería más que conveniente hacer una modificación legislativa. Y respecto del viudo, pues se cuestiona, entre otras cosas, si debe seguir siendo un derecho de usufructo o si es mejor, al modo portugués, por ejemplo, establecer un derecho de propiedad bastante menos conflictivo, sobre todo en el caso de que el viudo conviva con hijos del causante que no son a su vez hijos suyos, porque haya sido un segundo o ulterior cónyuge. Y también si se debe o no se debe extender a la pareja estable el derecho de legítima, cosa que hoy en el Código Civil no sucede, a diferencia de lo que sucede, como les he dicho, en otros territorios del Estado español. Y antes les mencioné que varios ordenamientos, y algunos más, en algún caso no lo he mencionado, pero bueno, les he mencionado los dos más característicos, el balear y el gallego, de renuncia anticipada a la legítima, y de algunos otros pactos sucesorios que inciden en la legítima y que ayudan a flexibilizarla y a encauzarla en vida, y se
se cuestiona también si no sería más que conveniente introducir figuras parecidas en el Código Civil. Bueno, estas entre otras muchas posibilidades de reforma del derecho sustantivo. Asimismo, los especialistas en la materia abogan por una reforma del sistema de derecho interregional español que básicamente se modernice y ayude a evitar ex ante, ayude a prevenir el problema que les mencioné al inicio de mi intervención, ese que se suscita cuando la ley sucesoria anticipada, la ley con la que se hace, por ejemplo, un testamento o un pacto, después no coincide con la ley sucesoria. Quizás sería conveniente que la legítima estuviera sometida solo a una de ellas y no que jugase el juego del cambio. En fin, no sé si he sido capaz de transmitirles las líneas fundamentales. En todo caso, el tiempo no me da para más. Les agradezco mucho su atención y hasta otra ocasión. Gracias.